Imagina sostener el poder absoluto sobre millones de personas. Imagina comandar legiones enteras, decidir sobre la vida y la muerte con un gesto de tu mano. Ahora, imagina sentarte cada noche, bajo la luz de una vela, y escribirte a ti mismo: eres mortal, eres polvo, no eres especial. Este fue Marco Aurelio, el emperador que pudo haberlo tenido todo, pero eligió recordarse constantemente que no era nada. Bienvenidos a El historiador del pasado. Hoy exploramos la vida del hombre que gobernó el Imperio Romano en su momento más oscuro, que luchó guerras sangrientas en fronteras congeladas, que perdió hijos, enfrentó plagas devastadoras, y aún así escribió las páginas más hermosas sobre virtud, resistencia y aceptación. Esta es la historia del emperador filósofo. La historia de un hombre atrapado entre el trono más poderoso del mundo y la humildad más profunda del espíritu humano. Roma, año 121 después de Cristo. En una villa aristocrática nace Marco Annio Vero, hijo de una familia noble pero no imperial. Su padre muere cuando es apenas un niño. Su abuelo se convierte en su primera figura paterna, enseñándole disciplina, rectitud y el valor de la palabra. Pero el destino tiene planes mayores para este niño de ojos serios. El emperador Adriano lo observa desde lejos. Ve algo especial en él. Cuando Adriano adopta a Antonino Pío como sucesor, exige una condición: que Antonino adopte a Marco. Así, a los 17 años, Marco se convierte en heredero del trono más poderoso de la tierra, no por conquista, no por traición, por virtud reconocida. Desde ese momento, su vida deja de pertenecerle. Es moldeado para reinar, pero mientras otros jóvenes aristócratas se entregan al lujo, Marco busca otra cosa. Encuentra maestros de filosofía estoica: Apolonio, Sexto, Rústico. Ellos le enseñan que la riqueza no importa, que el placer es fugaz, que el único bien verdadero es la virtud. Le enseñan a soportar el dolor sin quejas, a aceptar lo inevitable con serenidad, a no dejarse arrastrar por las emociones. Marco absorbe estas lecciones con una intensidad religiosa, duerme en el suelo, rechaza banquetes, se viste con ropas simples. Su madre debe rogarle que no se mate de austeridad. Roma lo ve como un príncipe extraño, demasiado serio, demasiado austero para su edad. Pero Marco no busca aprobación, busca control sobre sí mismo. Durante años observa a Antonino Pío gobernar con sabiduría tranquila, sin crueldad, sin paranoia. Aprende que el poder no debe corromper, que un emperador puede ser justo sin ser débil. En el año 161, Marco asciende al trono. Roma espera un reinado de paz dorada. El destino tiene otros planes. Las fronteras del norte estallan en llamas. Tribus germánicas cruzan el Danubio. Una peste desconocida arrasa ciudades enteras. El Éufrates tiembla con amenazas persas. Marco Aurelio hereda un imperio en crisis y debe enfrentarlo no como filósofo, sino como general, como emperador, como hombre. El año 166. Las legiones regresan de Oriente victoriosas contra los partos, pero traen consigo algo invisible y mortal: la peste antonina. La enfermedad se esparce como fuego por el imperio. Ciudades enteras quedan despobladas, los cadáveres se apilan en las calles de Roma. Se calcula que muere un tercio de la población en algunas regiones. Marco observa el horror desde el palacio, pero no puede detenerse a llorar. Porque en el norte, las tribus bárbaras aprovechan el caos. Cuados, marcomanos, sármatas, cruzan el Danubio en hordas, saquean provincias romanas, llegan hasta el norte de Italia. Por primera vez en siglos, Roma enfrenta invasión en su propio suelo. Marco no tiene opción. Vende las joyas imperiales para financiar el ejército. Recluta gladiadores y esclavos, y marcha personalmente al frente. Durante más de una década, vive en campamentos militares helados, lejos de Roma, lejos del mármol y el confort. Duerme en tiendas de campaña junto a sus soldados,
come raciones militares, soporta inviernos brutales en la frontera del Danubio. Pero cada noche, después de planificar batallas, después de ordenar ejecuciones, después de ver morir a sus hombres, Marco se sienta a escribir. No escribe órdenes militares, no escribe propaganda, escribe para sí mismo, reflexiones privadas, recordatorios de quién quiere ser. Levántate cada mañana y recuerda, hoy tratarás con entrometidos, ingratos, violentos, tramposos, pero no pueden dañar tu alma. Estas palabras no están escritas para la historia, están escritas para sobrevivir espiritualmente en medio de la guerra. Marco aplica filosofía estoica no en jardines tranquilos, sino en campos de batalla embarrados. Practica indiferencia ante el dolor mientras su cuerpo se debilita por enfermedad crónica. Practica aceptación mientras sus hijos mueren uno tras otro de peste. De 13 hijos, solo uno sobrevive hasta la adultez. Cómodo. Y Marco observa con creciente inquietud que su hijo no es como él. Cómodo ama los juegos, la violencia espectacular, la adulación. Marco intenta educarlo, pero la guerra lo mantiene lejos. Las campañas se extienden años. Roma comienza a olvidar cómo es tener a su emperador en casa. Finalmente, en el año 175, una falsa noticia de la muerte de Marco provoca una rebelión en Oriente. El general Avidio Casio se proclama emperador. Marco debe marchar de nuevo, esta vez contra romanos. Pero antes de llegar, Avidio es asesinado por sus propios hombres. Marco perdona a todos los rebeldes, no ejecuta a nadie. La venganza no restaura el orden, escribe, solo perpetúa el ciclo. Regresa al norte, las guerras continúan, y él continúa escribiendo en la oscuridad de su tienda, buscando luz interior en medio del caos exterior. Lo que hoy conocemos como meditaciones nunca fue pensado para ser leído por nadie más. No es un tratado filosófico pulido, no es propaganda imperial, es el diario íntimo de un hombre tratando desesperadamente de no perder su humanidad mientras ejerce poder absoluto. Cada página es una lucha interna. Cuando te cueste levantarte en la mañana, recuerda, he nacido para trabajar, como el fuego para quemar. Marco se pelea constantemente con su propia debilidad. Se recuerda que el deber está por encima del placer. Pero también reconoce su cansancio. Reconoce que anhela paz, que está exhausto. En sus páginas aparece una contradicción fascinante. Marco es emperador absoluto, pero se escribe como si fuera un esclavo de la virtud. Tiene poder ilimitado, pero se recuerda constantemente su insignificancia. Pronto serás cenizas o huesos, un mero nombre, ni siquiera eso, y el nombre es solo sonido, eco. Estas palabras no son pesimismo, son humildad radical, son el antídoto contra la arrogancia del poder. Marco sabe que el trono corrompe, ha visto emperadores volverse monstruos, Calígula, Nerón, Domiciano, hombres que creyeron ser dioses y terminaron siendo bestias. Él lucha cada día contra esa tentación. Se recuerda, no te conviertas en César, no te manches con la púrpura imperial. Escribe sobre la inutilidad de la fama. Los que te alaban hoy te olvidarán mañana, y ellos también serán olvidados. Escribe sobre aceptar la muerte. No temas el fin, es natural como el nacimiento. ¿Por qué resistirías lo natural? Pero también escribe con ternura sobre la belleza escondida en lo ordinario. Describe las grietas del pan recién horneado, las arrugas en las aceitunas maduras. Encuentra poesía en la imperfección, porque para Marco, aceptar la realidad tal como es, sin embellecerla ni maldecirla, es la esencia de la sabiduría. Sus reflexiones revelan a un hombre completamente solo en su posición. No puede confiar en nadie plenamente. No puede mostrar debilidad, así que se confía a sí mismo, en páginas privadas, bajo la luz temblorosa de lámparas de aceite, en medio de campamentos militares rodeados de enemigos. Y en esas páginas construye un espejo que le devuelve no la imagen del emperador todopoderoso,
sino la del hombre frágil, mortal, imperfecto, y ese espejo lo mantiene cuerdo. Ahora te pregunto, ¿crees que Marco Aurelio fue el mejor emperador que tuvo Roma? ¿O su filosofía lo hizo demasiado blando para tiempos brutales? Déjamelo en los comentarios. Y si este viaje por la mente del emperador filósofo te está moviendo algo dentro, suscríbete a El Historiador del Pasado, porque apenas estamos comenzando. Año 180 después de Cristo. Marco Aurelio yace enfermo en Vindobona, actual Viena, rodeado de generales y médicos impotentes. La peste o alguna enfermedad intestinal lo consume lentamente. Tiene 58 años. Ha pasado la mitad de su reinado en guerra. Está agotado. Su cuerpo, debilitado por años de campaña en climas brutales, finalmente se rinde. Pero antes de morir, enfrenta la decisión más importante de su vida, la pregunta que quema: ¿quién heredará el imperio? La respuesta parece obvia: su hijo Cómodo. Pero Marco sabe la verdad que todos murmuran en voz baja. Cómodo no es apto, es vanidoso, cruel, inestable. Ama la arena del Coliseo más que el Senado. Se ve a sí mismo como un gladiador divino, no como un administrador sabio. Prefiere la adulación de las masas al respeto de los filósofos. Marco ha intentado educarlo, asignarle los mejores maestros, exponerlo a la virtud estoica. Pero Cómodo rechaza cada lección. Ve la filosofía de su padre como debilidad, ve la moderación como cobardía. Marco tiene alternativas. Podría adoptar a un sucesor más capaz, como hicieron Adriano y Antonino con él. Podría romper la cadena de sangre en favor de la virtud. Durante décadas, Roma había prosperado bajo el sistema de adopción meritocrática. Emperadores eligiendo a los más dignos, no a los más cercanos por sangre. Nerva adoptó a Trajano, Trajano a Adriano, Adriano a Antonino, Antonino a Marco. 5 emperadores buenos. 5 generaciones de sabiduría transmitida por elección, no por accidente genético. Marco podría continuar esta tradición dorada, pero no lo hace. ¿Por qué? Los historiadores debaten esta pregunta desde hace siglos. Algunos dicen que el amor paternal lo cegó. Después de perder 12 hijos a la peste y la enfermedad, quizá no pudo abandonar al único que sobrevivió. Otros sugieren que temía una guerra civil devastadora si pasaba sobre su hijo biológico. Cómodo ya tenía seguidores en el ejército, legitimidad como heredero natural. Nominar a otro podría haber desencadenado el caos inmediato. Quizá Marco, en su agonía final, simplemente estaba demasiado cansado para otra batalla política. Había luchado toda su vida, contra bárbaros, contra la peste, contra la corrupción, contra su propia naturaleza humana. Quizá al final solo quería descansar, o tal vez aplicó su filosofía estoica hasta el final. Aceptar lo que no puede controlarse. No podía controlar quién era Cómodo, no podía garantizar que ningún sucesor adoptado resultara mejor. Solo podía controlar su propia virtud, y eso lo había mantenido intacto hasta el último aliento. El 17 de marzo del año 180, Marco Aurelio muere. Sus últimas palabras reportadas son: «Ve a donde te necesiten. Yo ya voy hacia lo que me espera». Palabras de aceptación serena, palabras estoicas hasta el final. Cómodo asciende al trono, y casi inmediatamente traiciona todo lo que su padre representó. Abandona las campañas del Danubio que Marco sostuvo durante años con determinación sangrienta. Compra paz con oro y concesiones humillantes a las tribus que su padre combatió. Regresa a Roma y se sumerge en orgías de violencia espectacular. Se proclama Hércules reencarnado. Pelea en el Coliseo contra gladiadores drogados, animales heridos y atados y esclavos desarmados. Gana cientos de combates trucados y exige que el Senado lo aplauda como campeón divino. Renombra Roma como Colonia Comodiana. Renombra los meses del año con sus propios títulos. Exige adoración como Dios viviente. El Senado lo odia en silencio. El pueblo, inicialmente fascinado por el espectáculo, comienza a despreciarlo cuando el grano escasea y los impuestos aumentan para financiar sus caprichos. En el año 192, apenas 12 años después de la muerte de Marco, Cómodo es estrangulado en su baño por orden de conspiradores cercanos. Su amante Marcia, su chambelán, su prefecto pretoriano. Muere como mueren los tiranos, traicionado por quienes lo rodeaban. Su asesinato desencadena el caos que Marco temía, el año de los 5 emperadores, guerras civiles sangrientas y el inicio del lento colapso del imperio.
La Pax Romana, esa paz dorada que Marco defendió con tanto sacrificio, comienza a desmoronarse. Y los historiadores se preguntan desde entonces, ¿fue la sucesión de Cómodo el mayor error de Marco Aurelio? ¿Destruyó con una decisión todo el bien que construyó en vida? ¿Su legado filosófico quedó manchado irreparablemente por este fracaso político y paternal? Es posible, pero quizá la lección es otra. Quizá la lección es que incluso el hombre más sabio, más virtuoso, más disciplinado, sigue siendo humano. Sigue cometiendo errores, sigue atrapado entre razón y emoción. Marco Aurelio no fue perfecto, y nunca pretendió serlo. Sus meditaciones lo demuestran claramente. Son el regrusto brutal de un hombre luchando constantemente contra sus propias debilidades, no el manifiesto triunfal de alguien que las venció completamente. Son confesiones de duda, fatiga, frustración. Son humanas, y quizá esa humanidad es precisamente lo que hace su filosofía tan poderosa. No predicaba desde una torre de marfil académica, predicaba desde trincheras embarradas, desde tiendas de campaña heladas, desde palacios llenos de conspiradores, desde la soledad absoluta del poder máximo. Hoy, casi 2000 años después, sus palabras siguen vivas, no porque gobernara bien o mal, no porque ganara guerras o las perdiera, sino porque hablan de problemas eternos, cómo mantener integridad en sistemas corruptos, cómo encontrar paz interior en medio del caos exterior, cómo aceptar lo que no podemos controlar sin rendirnos al cinismo o la desesperación. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo antiguo, comandó armadas, dictó leyes, decidió el destino de millones de personas. Pero su verdadero legado no son conquistas territoriales ni monumentos de mármol, es un libro pequeño, humilde, escrito para nadie, que se convirtió en guía espiritual para millones a través de milenios. Es la prueba de que un hombre puede ejercer poder absoluto sin perder su alma. Puede fallar como padre, como estratega político, como heredero de un sistema, pero si mantiene su virtud personal intacta, si sigue siendo fiel a sus principios incluso cuando nadie lo observa, incluso cuando sería más fácil ceder, entonces su vida no fue en vano. Marco Aurelio murió hace casi 2000 años. Roma cayó, su imperio es polvo, pero cada noche, en algún lugar del mundo, alguien abre sus meditaciones buscando consuelo, claridad, fuerza para continuar. Y las encuentra, porque él también las buscó, y las escribió, no para la posteridad, sino para sobrevivir. Si valoras la filosofía antigua y crees que estas historias deben seguir contándose, comparte este vídeo. Y dime en los comentarios, ¿crees que Marco Aurelio fue el mejor emperador que tuvo Roma o su legado quedó arruinado por Cómodo? Desde el historiador del pasado, gracias por acompañarnos en este viaje por la mente de un emperador que nunca olvidó que era ante todo un hombre.